Podemos hablar de otros temas que eventualmente ustedes quisieran consultar. Podríamos hablar del proyecto de ley de servicio civil, podríamos hablar del proyecto de ley de organización administrativa del Estado, podríamos hablar un poco de hambre cero, porque sé que ustedes siempre tienen también ese tipo de preguntas. Podríamos hablar de todo lo que ustedes quieran, siempre y cuando yo pueda tener la respuesta, y si no la tengo, les voy a traer para mañana. ¿Quién estuvo en la charla que di el año pasado sobre presupuesto, que fue también acá en el Banco Central del Paraguay? ¿Estuviste? Una, dos, tres. Bueno, ya conocen, estuvieron y conocen un poco la dinámica de lo que vamos a hacer en estas 4 horas, que son 2 hoy, 2 mañana. Vamos a hacer, yo hice una pequeña actualización de la presentación que hicimos el año pasado acá en el auditorio del Banco Central, que me pidieron nuevamente poder compartir con ustedes y poder transmitirles algo de presupuesto. Y cuando digo algo de presupuesto, me estoy refiriendo en toda la extensión de la palabra, porque es algo en materia presupuestaria. Tal vez es uno de los temas más complejos que hay en la administración pública, es tratar de entender, comprender, analizar y ejecutar cómo se desarrolla un ejercicio presupuestario como tal. De hecho, ustedes saben que hay técnicos en materia presupuestaria que se capacitan constantemente, analizan de manera ferviente, y la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas es quien tiene esos técnicos que van trabajando con los organismos y entidades del Estado en la aplicación fina de lo que es el presupuesto general de gasto de la Nación. La intención, por sobre todas las cosas, en esta actualización de hoy y de mañana, es que de una manera muy dinámica y de una manera muy práctica, por sobre todas las cosas, ustedes traten de entender en qué consiste el presupuesto general de la Nación, cuáles son los componentes del mismo de una manera muy sencilla, y la profundización ustedes lo van a hacer en la medida que crean conveniente dónde van a ir a puntualizar. Ustedes se van a dar cuenta que acá podemos hablar de tesorería, podemos hablar de contabilidad, podemos hablar de crédito público, podemos hablar del presupuesto mismo, de la inversión pública. Hay un componente de diversos factores que forman parte del presupuesto, y cada uno de ellos tiene de vuelta una especialización específica. Vamos a ir viendo algunos puntos. Esta primera lámina, acá hay un punto que ya, esta es una lámina actualizada. El año pasado teníamos un número de 72 guaraníes, hoy ya estamos bajando a 68 guaraníes, anteriormente estaba en 82 guaraníes. Y se preguntarán, ¿qué representa ese número de 82, 72 y en este caso 68 guaraníes que figura en esta lámina, que corresponde al presupuesto del ejercicio fiscal año 2022? Si ustedes miran esta gráfica, lo primero que vamos a preguntarnos es, ¿cuánto gasta el Estado en su personal? ¿Cuánto le sale al Estado pagar los funcionarios y contratados que tiene dentro de la administración pública, entidades descentralizadas, los organismos y entidades del Estado propiamente dichos? Si ustedes se fijan en la lámina, por cada 100 guaraníes de impuesto que recauda el Estado, esta es la distribución en materia de pago de haberes correspondientes. Educación se lleva 27 guaraníes, el Poder Judicial se lleva 7 guaraníes, el Poder Legislativo se lleva 1 guaraní, el resto del Poder Ejecutivo se lleva 5 guaraníes, militares y policía 14 guaraníes y salud 12 guaraníes. Es una lámina muy sencilla, muy fácil de entender y refleja firmemente lo que es el presupuesto general de gasto de la Nación en cuanto a la distribución de sus recursos. Estos son gastos rígidos, se denominan gastos rígidos porque se tienen que desembolsar sí o sí mes a mes durante todo el ejercicio presupuestario, y no pueden ser redistribuidos o no pueden ser recortados en ese sentido. Si se recortan, vamos a estar privándole de salario a alguno de los funcionarios. Si miran la lámina, podemos sacar tanta información de esta sola lámina, muchísima información. Por ejemplo, podemos decir que la mayor parte del presupuesto del Estado paraguayo en términos de remuneración del personal se va a educación y se va también a salud, que es una de las premisas centrales que siempre hablamos a nivel constitucional, hablamos a nivel de calle, hablamos a nivel de amigos, hablamos a nivel de prensa. Siempre decimos que el Paraguay necesita una mayor inversión, por sobre todas las cosas, en salud y educación.
Lo de la salud ya vimos con la pandemia cómo era necesario el incremento del presupuesto, y lo de educación permanentemente vamos discutiendo la necesidad de invertir cada vez más en educación. Si ustedes se fijan, hay 27 guaraníes que va a educación y un 12 guaraníes que va a salud. El resto, por su tamaño y por cantidad de funcionarios, perciben o llevan menos cantidad de recursos en cuanto a personal, pero no por ello son menos importantes en ese sentido. Vamos a hacer un paralelismo para ir adentrándonos en lo que es el presupuesto. La macro es lo que ustedes están viendo acá, que es todo el Estado paraguayo en sí, y cómo se estructura el presupuesto. Yo tengo que tener ingresos, yo tengo que tener gastos, yo tengo que tener un financiamiento para poder cubrir esos gastos, yo tengo determinada línea en qué programas o en qué proyecto voy a gastar ese dinero, tengo que tener una línea previamente determinada y planificada a lo largo de 12 años. Pero ahora si yo les pregunto a ustedes, y vamos a hacer, les pido que sea bastante interactivo porque es una manera dinámica también de que ustedes puedan comprender y participar activamente. Pero si yo te pregunto a vos, que ya estuviste en la clase anterior, ¿cómo haces tu presupuesto familiar? ¿O cómo funciona el presupuesto en tu casa? Si tienen otro micrófono, les pido si me pueden acercar. Pero quiero saber, quiero conocer la casa de esta compañera. Buenas tardes a todos. Bueno, en mi caso, lo primero que tenemos que tener en cuenta es cuánto ingresa, ¿verdad? O cuánto va a ingresar en el mes o en el año. Y a partir de ahí ver cuáles son los gastos básicos o necesidades básicas que se tienen que cubrir. Y luego se distribuyen lo que sería recreación o vestimenta o inclusive medicación, ¿verdad? En caso de que haya alguna enfermedad, ¿verdad? Y después inclusive ahorrar en lo que se pueda. Muy bien. En este ejemplo sencillo, que me imagino que se replica en varios hogares, nos dice que tenemos que saber cuánto es lo que va a ingresar en la casa, y ahí comenzamos a sumar mi salario, el salario de mi marido, algunos alquileres si eventualmente tenemos, vemos todo lo que ingresa en la casa, y en función a ese ingreso que se da en la casa, planificamos los gastos. Voy a poder tener para educación, voy a poder gastar tanto, para recreación voy a gastar tanto, para salud voy a gastar tanto, para imprevisto voy a tener tanto. Y por lo general, debería haber un equilibrio entre mi ingreso y mis gastos. Y ese desequilibrio sería fantástico si se dan positivo, es decir, si tuviéramos un superávit. Tengo más ingreso que gasto, entonces la diferencia voy a enviar para un ahorro correspondiente. El problema se presenta cuando empieza a haber déficit. Es decir, tengo menos ingresos y tengo gastos por encima de los ingresos y necesito cubrirlos de alguna manera. Esto es lo ideal, la manera de trabajar eventualmente en la casa. Yo sé que muchos dirán, no, yo sobrevivo de acuerdo a cómo se da el día a día y vemos lo que sale, lo que surge y lo que se vende por el camino, lo que se compra por el camino y lo hacemos de esa manera. Bueno, esa es una desprolijidad que a veces tenemos de manera interna. Y esa es la desprolijidad que el Estado no puede permitirse. El Estado no puede permitirse esa desprolijidad que eventualmente podemos tener nosotros a nivel particular. El Estado debe tener claramente qué gastar, dónde gastar y cómo gastar, así como debe tener qué tipos de ingresos puede llegar a tener y cómo lograr obtenerlos por sobre todas las cosas. Y si no puedo obtener esos recursos y tengo gastos incesantes, tengo que ver de dónde buscar ese financiamiento y ahí nace el crédito público, que también podemos ir viendo más adelante cómo se fue engrosando, cómo se fue formando parte de los ingresos prácticamente del Estado hoy día y es una necesidad para el financiamiento de obras de infraestructura por sobre todas las cosas. Pero bueno, pasando un poco esta lámina, les pido que ustedes pueden intervenir en cualquier momento. Acá no hay una cuestión de que tengo que terminar la presentación para que ustedes puedan hacer las consultas. Levantan la mano, hacen la consulta y seguimos. Bien. Ok, esta es una pequeña simplemente muestra del porcentaje de distribución de los recursos dentro del presupuesto y ustedes van a poder apreciar que está dividido en la administración central y las entidades descentralizadas. La administración central para la ley 1535, que es lo que vamos a empezar a desarrollar a partir de ahora, es
Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, más la Contraloría General de la República. Esta es la administración central. El resto están las entidades descentralizadas, por sobre todas las cosas, que recibe el 48% del presupuesto, es decir, hoy día se está llevando 53,9 billones de guaraníes y el 52% restante se lleva a la administración central. Son números, no los vamos a desglosar ni detallar, simplemente para que ustedes comiencen a tener una idea de la composición del presupuesto general de gasto de la Nación. Bien, ¿cuáles son las principales disposiciones que vamos a analizar en el presupuesto? Y acá me detengo a decirles que el presupuesto es un ciclo presupuestario. Como ciclo, vamos a ver que es una rueda que gira permanente y constantemente y que no tiene fin. Y si tuviese fin, es porque el Estado se ha extinguido como tal. A ver si me explico de alguna manera. El presupuesto necesariamente se analiza año tras año de manera continua en un ciclo que nunca se acaba. No importa de dónde ustedes tomen el inicio del ciclo, siempre va a volver al mismo lugar. Es decir, si yo tomo un punto de partida, decreto de planeamiento, decreto de lineamiento, anteproyecto de presupuesto, proyecto de presupuesto, aprobación de la ley de presupuesto, tenemos después el plan de caja correspondiente. Este ciclo que va girando permanentemente se repite una y otra vez. Si ustedes analizan directamente desde la ley de presupuesto, igual van a tener que ir nuevamente al plan financiero, plan de caja, lineamiento, el anteproyecto, proyecto, permanentemente va girando y siempre se van a ir dando esos elementos correspondientes. ¿Qué es lo que tenemos que analizar en materia normativa cuando vamos a hablar del presupuesto? Primero que nada, la Constitución Nacional, la 1535, más conocida como la LAFE, la 5898, que es de responsabilidad fiscal, que ahí están las reglas macrofiscales que hay que cumplir, el decreto 8127, que es el reglamentario de la ley 1535, la ley anual de presupuesto general de gastos de la Nación, que en este año en particular es la ley 7228/03, el decreto reglamentario, que en este año es el 1092, el decreto de lineamiento de presupuesto y el decreto de plan financiero correspondiente. Esas son las normativas superiores, vamos a llamarlo de alguna manera. Lógicamente después salen un caudal inmenso de resoluciones que emite el Ministerio de Economía y Finanzas, que también forman parte de ese componente normativo del presupuesto y que está dado principalmente por las transferencias de crédito o cambios de fuente de financiamiento que se van realizando año a año a pedido de las entidades como tal. Bien, ¿qué es el presupuesto público? Esta es una definición que está precisamente en la ley 1535. Y primero que nada es un sistema. ¿Por qué es un sistema? Porque hay un conjunto de situaciones que se dan dentro del presupuesto que tienen que ver, como les había dicho anteriormente, de contabilidad, de tesorería, de recursos humanos, tiene que ver con la parte de presupuesto propiamente dicha, inversión pública, crédito público. Todo ese conjunto se interconecta a través de un sistema. De ahí que se lo denomina sistema. El presupuesto es un conjunto de normas, técnicas, métodos y procedimientos empleados y de organismos involucrados en el proceso presupuestario, en sus fases de programación, formulación, aprobación, ejecución, control y evaluación de los ingresos y egresos y su financiamiento. En esta definición está todo el concepto básico y toda la estructura del presupuesto desde su creación hasta su control final luego de la ejecución. La Constitución Nacional, hay un artículo, la ley de presupuesto es la ley más importante que tenemos en el Estado, dentro del Estado en la República, y es una de las leyes que tienen rango constitucional. Si ustedes se fijan en la Constitución Nacional, van a encontrar muy pocas leyes que tengan rango constitucional, y una de ellas es la Ley de Presupuesto General de la Nación. ¿Por qué? Porque en el artículo 216
se reglamenta y se regula en cuanto a la aprobación de la ley de presupuesto. Hay un mandato expreso a ambas cámaras del Congreso para que se inicie con el anteproyecto o con el proyecto, en este caso remitido por el Ministerio de Economía y Finanzas, que tiene que ser presentado no más tarde del 1 de septiembre de cada año. Se presenta al Congreso, se conforma la comisión bicameral correspondiente que estudia por 60 días el anteproyecto, el proyecto, en este caso de presupuesto, eleva las recomendaciones a sus cámaras, cada una de ellas tiene 15 días para hacer el análisis de rigor, luego se hacen las verificaciones de las modificaciones realizadas por un plazo de 10 días y finalmente se aprueba o no se aprueba, como veremos más adelante, la ley de presupuesto. Este es simplemente un resumen del procedimiento que se da en el debate que es extenso, amplio, en materia de discusión del presupuesto. En este punto, algo importante que mencionarles y que siempre se trae al tapete y en una discusión que siempre se da es, el Congreso puede modificar el proyecto de presupuesto remitido por el Poder Ejecutivo. La respuesta para nuestra legislación es que sí lo puede hacer, sí lo modifica, y esa es una discusión doctrinaria, no solamente doctrinaria, sino una discusión legal que se da a nivel mundial, en términos de cuál es la vinculación o interacción que tiene que darse entre el Ejecutivo y el Congreso Nacional a la hora de poder aprobar un presupuesto general. Hay dos corrientes y hay una corriente intermedia en ese sentido. Hay una corriente que señala que el Congreso Nacional no debería afectar, modificar o tocar el presupuesto general remitido por el Ejecutivo. ¿Por qué ustedes creen y qué el razonamiento les dice? No hace falta que conozcan ni siquiera la doctrina. ¿Por qué no debería modificar o tocar un presupuesto remitido por un Ejecutivo? Les hago una pregunta donde apelo solamente al razonamiento. No hace falta que ustedes conozcan absolutamente ninguna norma. Muy bien, el compañero dice, el Congreso no sabe básicamente cuánta plata hay para gastar. ¿Quién lo sabe? El Ejecutivo tendría que tener. Muy bien. Otro argumento, me parece muy válido el argumento. Porque el Ejecutivo es el administrador general del país y es el que debería conocer de las finanzas del Estado, no el Congreso Nacional. Bueno, tenemos dos argumentos a favor. ¿Cuál es otro? ¿Tienen? Correctísimo. Perfecto. Otra opinión pro ejecutivo, porque estoy escuchando muchas opiniones pro ejecutivo. ¿Alguien más cree? ¿Cuál sería el argumento por qué el Congreso no puede modificar el proyecto de presupuesto presentado por el Ejecutivo? Bien, yo les pregunto, ¿alguien de ustedes sabe cómo funciona la aprobación del proyecto de ley de presupuesto del Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica? Pueden bajar, pueden tocar, pueden modificar, pueden alterar, y siempre se genera un tremendo problema de debate dentro del Congreso norteamericano, y ustedes seguramente habrán leído, escuchado en más de una oportunidad que está a punto de quedarse sin presupuesto porque no hay acuerdo en el Congreso en torno al proyecto de presupuesto presentado por el Ejecutivo. Pero ¿por qué me fui directamente de 0 a 1000 en esta ecuación y no me detuve solamente en analizar la situación del Ejecutivo? Simplemente para mostrarles cómo, por ejemplo, a nivel de una potencia mundial como Estados Unidos y lo que tenga que ver con el derecho norteamericano, ellos utilizan un mecanismo totalmente distinto, donde el Congreso tiene una preponderancia inmensa a la hora de estudiar el anteproyecto de presupuesto y puede realizar todo tipo de modificaciones en ese sentido. Si nos vamos al otro extremo, Reino Unido no puede modificar, ni alterar, ni tocar el anteproyecto de presupuesto presentado por el Ejecutivo, pero sí tiene desarrollada unas amplias atribuciones de control en la ejecución presupuestaria. Y el modelo del Reino Unido es sumamente interesante porque le asigna al legislativo un rol contralor.
un rol que está detalladamente especificado y donde ellos sí hacen un control minucioso de las partidas presupuestarias y su ejecución correspondiente. Es básicamente decirle, yo no me entrometo en lo que vos me decís que vas a gastar, pero yo te voy a controlar libra a libra qué es lo que estás gastando en ese sentido. Y es un modelo que a nivel mundial es sumamente interesante observar. En el modelo chileno, también volviendo un poco a Sudamérica, ellos tienen una suerte de restricciones, un debate que se genera también en Chile, de que el Congreso no tiene mayores atribuciones para modificar el anteproyecto, el proyecto presentado en este caso por el Ejecutivo, y ellos están discutiendo de la necesidad de darle más atribuciones al Congreso Nacional para que sí pueda afectar o sí pueda alterar. Un Congreso maduro en términos de capacidad dentro, capacidad intelectual, capacidad de conocimiento dentro de un Congreso o un Estado puede ser de gran utilidad a la hora de poder estructurar adecuadamente un presupuesto general de gasto de la nación. Podría generarse un debate sumamente interesante en torno a decir por qué estamos priorizando más este sector que otro sector cuando realmente el país necesita más de estos recursos que este sector, ¿verdad? Que podría ser un debate sumamente interesante en torno a una discusión a nivel parlamentario. Sin embargo, en países donde de repente no está el nivel de debate, es bastante incipiente y donde predominan totalmente otras situaciones, puede ser muy riesgoso, ¿verdad? Por esa situación en la cual el Ejecutivo, el administrador general del país, conoce de la situación, tiene su política de gobierno, tiene su política de Estado de desarrollo y los escuálidos recursos que tiene va apuntando a esos sectores y sin embargo en un debate que pueda generarse en el Congreso pueden ser modificados totalmente y pueden ser asignados a otros gastos no prioritarios del Estado y podría generar un montón de inconvenientes. Un presupuesto mal diseñado, un presupuesto mal estructurado y un presupuesto mal ejecutado puede ser un arma tremenda en contra de un gobierno de turno. Sin embargo, la contrapartida, un presupuesto bien elaborado, bien estructurado y bien ejecutado es la principal herramienta que puede tener un gobierno en la ejecución correspondiente de su periodo de gobierno como tal. Por eso, todos los gobiernos en Paraguay trabajan incansablemente en tratar de tener un presupuesto adecuado y ordenado a las necesidades y a la política, no solo del Estado, sino la política del gobierno que asume en ese periodo correspondiente. Bien. Casos de rechazo del presupuesto. Esta fue una situación en la cual durante muchísimo tiempo se pensaba que en el Paraguay no se podía rechazar el presupuesto. El presupuesto presentado tenía que aprobarse a como dé lugar y solamente podía rechazarse por las causales señaladas en la propia Constitución Nacional, que establecía cuando el Ejecutivo no presenta el proyecto de presupuesto, regirá el presupuesto del año anterior. Cuando yo, Congreso, rechazo el presupuesto presentado, regirá el proyecto de presupuesto del año anterior. Pero, ¿qué pasaba si el Ejecutivo no estaba de acuerdo con lo que el Congreso Nacional modificaba o aprobaba? Había una corriente que decía que el Ejecutivo no puede vetar el presupuesto y que tiene que aplicar lo que el Congreso Nacional aprueba. Y había otra corriente que sostenía que como cualquier ley de la nación también era posible vetar el presupuesto y que en el caso de veto el Congreso tenía que tratarlo y por la cantidad necesaria tenía que aceptar o rechazar el mismo. Finalmente, en el 2017 se vetó totalmente el presupuesto y ganó esa posición de que el presupuesto puede ser vetado porque la propia ley 1535 ya contenía una disposición que señalaba expresamente los casos eventuales de veto y donde podría aplicarse el presupuesto del ejercicio anterior. El 2017 fue un año bastante interesante en términos de normativa legal porque el hecho de poder concluir que el presupuesto puede vetarse mejoró sustancialmente esa relación que puede haber entre Congreso Nacional y Ejecutivo. Porque el Congreso también en cierta forma pierde esa herramienta total de poder modificar sin ningún tipo de control el presupuesto, porque ahí también el Ejecutivo podía decir, yo no estoy de acuerdo con esa modificación y yo tengo también la herramienta para poder vetar, así que es necesario ponernos de acuerdo en términos de qué va a contener ese presupuesto como tal.
Lógicamente esto se llevó al Poder Judicial, se discutió a nivel de certeza constitucional el tema de si yo podía emitir o no podía emitir los bonos en ese periodo de tiempo, y finalmente la historia nos indica que se pudo vetar el presupuesto, se aplicó el del año anterior y se emitieron los bonos correspondientes del año vetado en este caso. Bueno, este es un calendario simplemente para que ustedes puedan visualizar. Entiendo yo que la presentación ustedes lo van a tener también posteriormente, pero para tener en una sola lámina cuál es el circuito normativo que tiene un presupuesto para su aprobación correspondiente. Tenemos el primer semestre que va de enero a junio, donde se recepcionan los anteproyectos de presupuesto. Recuérdense, anteproyecto, proyecto de presupuesto y ley de presupuesto finalmente aprobada. El anteproyecto es el remitido por los organismos y entidades del Estado al Ministerio de Economía y Finanzas, a la Dirección de Presupuesto, y el periodo de tiempo es hasta junio de cada ejercicio presupuestario. O sea, por eso es un ciclo que no termina nunca. Se aprueba un presupuesto y las entidades ya están trabajando de vuelta en su anteproyecto de presupuesto para el ejercicio siguiente, que lo concluyen en junio. Vamos a ir viendo qué debe contener ese anteproyecto. No es algo que yo simplemente este año quiero gastar en esto y incluyo en mi presupuesto y vos me tenés que aprobar. Hay unos lineamientos que hay que cumplir y que son los desarrollados en ese anteproyecto. Pero tengo hasta junio. De julio a agosto consolida el Ministerio de Economía. ¿Qué es lo que es la consolidación? Verifico los anteproyectos presentados, verifico que se haya cumplido con los lineamientos que se le dieron a las entidades, verifico si alguna entidad no presentó su anteproyecto. Si no presentó su anteproyecto, la ley dice que el ministerio es el que va a presentar el anteproyecto por esa entidad. Por lo general se repite el anteproyecto del año anterior, no hay tiempo para construir un nuevo presupuesto, pero es muy poco probable que la entidad no cumpla con presentar su anteproyecto correspondiente. El 1 de septiembre, fecha límite de remisión al Congreso Nacional. Consolidamos todos los anteproyectos, modificamos todo lo que teníamos que modificar, verificamos que esté de acuerdo al lineamiento que había dado el Ejecutivo y remito al Congreso para su tratamiento de conformidad del 210. En octubre y noviembre el Congreso comienza los debates en la bicameral, en la Cámara respectiva, hacen las observaciones, hacen las modificaciones, negociaciones van. Ustedes seguramente lo que más se acuerdan es la cantidad de bombas que se explotan en ese periodo de tiempo, porque es el tiempo donde todos hacen su manifestación cada día, se manifiestan los médicos, se manifiestan los educadores, se manifiestan todos tratando de obtener alguna modificación de la ley de presupuesto, y eso se da por lo general en octubre, noviembre y a veces parte de diciembre también en este caso. Finalmente, por lo general, casi siempre sale en diciembre, se sanciona y lo promulga el Poder Ejecutivo para su vigencia en el año anterior. Este es un poco el ciclo del presupuesto que se va cumpliendo año a año y que solamente varía en cuanto a las prioridades que se van dando y a nuevos gastos que eventualmente se incursionan, ¿no? Bueno, con esto vamos a analizar lo que es la ley 1535. Hasta aquí ustedes no tienen preguntas, estamos todos de acuerdo. Vamos a hacer el seguimiento de rigor ahora con la ley 1500. ¿Qué es lo que es la ley 1535 de administración financiera del Estado? Administrar las finanzas del Estado necesitan de un ordenamiento y necesitan de una norma como tal. Esta tal vez es una de las leyes mejor logradas del Estado paraguayo y ya va desde el año 99. En las reuniones que siempre hacemos decimos que esta es una de las mejores leyes que sacó el Estado y desde el 99 hasta la fecha sigue siendo una norma de cumplimiento obligatorio, ha sido una de las normas rectoras en las diversas materias que tiene la función pública, y los proyectistas de esa época realmente conocían con mucha capacidad, con mucha entrega lo que tenía que ver con la administración del Estado propiamente dicha. ¿Qué es lo que hace esta ley? Comprende conjunto de sistemas que ya habíamos hablado en qué consisten, normas básicas, procedimientos a las que se sujetarán los organismos y entidades del Estado para programar, gestionar, controlar y evaluar ingresos. Propiciar economicidad, eficiencia, transparencia en la obtención y empleo de los recursos humanos. Este es un tema, imagínense ustedes, desde el 99 que se está pregonando el hecho de la economicidad,
de la eficiencia, de la transparencia en la obtención y empleo de los recursos humanos, y estamos en el 2000. Que algo, ustedes escucharán, pero siempre van a escuchar OEE, organismo y entidad del Estado, pero nunca se preguntaron cuál es la diferencia entre un organismo y una entidad del Estado. ¿Por qué separa organismo y entidad del Estado? A ver. Autonomía, autarquía, muy bien. Descentralizada, y hay una cualidad que hace a su personalidad que le distingue también a la entidad del organismo y que es fundamental para poder distinguirlos uno del otro. Las entidades tienen personería jurídica y los organismos no lo tienen. Entonces, esa es una de las diferencias sustanciales que hay. La entidad como tal puede adquirir derechos, contraer obligaciones, presentarse en juicio, actuar como actor o demandado, y los organismos no tienen personería jurídica y los organismos dependen del Poder Ejecutivo como tal. Entonces, organismos y entidades del Estado, eso es algo importante para poder comprender cómo funciona la dinámica del Estado en cuanto a esta definición, que luego vamos a ver y citar en el artículo 3º, la 1535, y es una de las definiciones que hoy día viene debatiéndose en cada ley que se va aprobando. La ley ahora de organización del Estado, que también se está discutiendo, en la ley, en el proyecto de ley del servicio civil, que también se discute, que se incluye dentro de esos organismos y entidades del Estado. Entonces, es obligatorio para todos los organismos y entidades del Estado. Busca implementar un sistema de administración e información financiera dinámico que integre y armonice las diversas tareas derivadas de la administración de recursos, y se debe establecer mecanismos de supervisión, evaluación y control de gestión, que es una de las patas más importantes que tiene, que hay que supervisar y hay que controlar la ejecución del presupuesto general de gasto de la nación. Comprende conjunto de sistemas, ya vimos, emplear idóneo, ya me voy retrocediendo en lugar de adelantar. Bien, habíamos hablado de sistema, les había adelantado que es un conjunto, y ese conjunto está conformado por presupuesto, inversión, tesorería, crédito y deuda pública, contabilidad y control. Este conjunto que ustedes ven acá, en 6 descripciones, conforman el sistema de ejecución del presupuesto público de la nación. Nosotros tenemos que hablar primero de cómo hacer un presupuesto, tenemos que hablar de cómo vamos a invertir los recursos, en qué se va a destinar esa inversión edilicia, física, de parte de los recursos que obran en el presupuesto. La tesorería, que es uno de los más importantes, cómo distribuimos el dinero, cuándo se percibe, qué es lo que es un plan de caja, qué es lo que es un plan financiero, qué es lo que son programas en ese sentido. Vamos a mirar un poco también de refilón lo que es la parte de tesorería. Crédito y deuda pública, que en sus orígenes o en sus inicios no era uno de los puntos más importantes del Estado, porque el Estado recién en esta última década o en estos últimos 20 años ha empezado un programa masivo de endeudamiento público propiamente dicho. El crédito público anteriormente se circunscribía más a préstamos específicos para obras determinadas, y hoy día se ha incorporado un elemento sumamente importante dentro de las finanzas del Estado, que son la emisión o colocación de bonos propiamente dicho, que está desarrollado en la parte de crédito y deuda pública, que es uno de los componentes más importantes hoy día. ¿Por qué es uno de los componentes más importantes? Porque además de generar un ingreso para financiar el presupuesto, cuenta con gastos rígidos dentro del presupuesto. ¿Por qué rígidos? Porque nosotros tenemos que pagar los intereses de esos bonos que se obtienen o que se emiten. La captación de esos recursos generan intereses, y esos intereses se convierten en gastos rígidos del Estado. Tenemos que pagar los bonos. Hay que pagar la deuda del Estado, y hay que tener una disciplina fiscal muy adecuada para poder sostener en el tiempo un endeudamiento como tal. Hubieron países que realmente tuvieron un descalabro financiero producto de una mala utilización del crédito público como tal. Van a ver, más adelante les voy a mostrar un pequeño artículo que tiene la ley 1535, que desde el año 99 se encuentra inserta en la ley, y es una de las grandes diferencias, por ejemplo, que hubo con Argentina. Nuestra ley señala que yo puedo captar recursos
del crédito público, pero solamente para inversiones productivas. Yo no puedo utilizar en gastos corrientes lo que yo capto en materia de inversión. Y tiene una lógica de hierro, ¿verdad? Por ejemplo, si yo nuevamente hago un paralelismo con la vida privada porque es la forma más práctica y más sencilla de entender cómo funciona un presupuesto público. Si usted se va a construir una casa, tiene un planeado, tiene los ingresos necesarios, tengo una diferencia y voy a hacerme una casa. Pide un presupuesto y el presupuesto le dice, esta casa le va a salir 600 millones de guaraníes. Entonces, los 600 millones de guaraníes, lógicamente no lo tengo en el bolsillo, pero tengo financiamiento. Tengo el mercado financiero que está ansioso de prestarme los 600 millones de guaraníes y me divierto con la tasa de interés que hay. Acá uno me va a dar a 11, otro me va a dar a 12, acá 9. Miren, acá me van a dar a 8.5 y me caso con el 8.5. Estoy emitiendo bonos, me casé con el 8.5 y saco los 600 millones de guaraníes para construir la casa. ¿Y usted dónde estaba viviendo? En alquiler. Tu alquiler te sale 3 millones de guaraníes al mes. 3 millones de guaraníes al mes que forma parte de tus gastos rígidos. Porque si no pagás, no hay en esa casa. Entonces, ahora voy a gastar 2.500.000 guaraníes en el préstamo que voy a sacar. De aquí a 20 años voy a construir la casa, me voy a ir a vivir ahí, voy a dejar el alquiler y voy a pagar el impuesto inmobiliario y voy a pagar mi préstamo. Mentalmente la ecuación perfecta, no puede haber ningún tipo de problema con esta situación. Vamos mismo al Estado, la misma cosa al Estado. Voy a construir una ruta, ahí voy a cobrar peaje, voy a financiar la ruta, ahí vamos a hacer que los productores puedan pasar, se va a abaratar el costo del transporte, se va a abaratar el costo del producto, voy a darle beneficio, este va a pagar IVA, va a pagar renta, va a pagar IRASI, va a pagar renta personal, voy a incrementar los recursos del Estado con esa inversión que voy a hacer en esa ruta. Esa es la ecuación que estoy haciendo. Sin embargo, te vas al banco, retirás los 600 millones. Entero, te entregó el banco porque presentaste ya tu plano, ya está aprobado, ya cerraste con el arquitecto. Te fuiste a tu casa y pensaste, no, pues yo un auto lo que necesito realmente. Si mi auto ya está talado, me dejó luego la semana pasada. No puede ser que yo no ande en un vehículo 0 kilómetros. Yo no tengo que andar en un vehículo 0 kilómetros. Y ya tengo 600 millones en el bolsillo. Cambio de planes rápidamente, me voy a la concesionaria, veo el mejor auto que está ahí. ¿Cuánto cuesta este? Y esto por 100 millones, 150 millones de vanilla lleva. No, si tengo, ¿cuánto me hace al contado? Porque el paraguayito siempre tiene que regatear porque tiene plata y al contado le va a salir más barato. Y si vos me traes el dinero ahora 130 te hace, toma 130 millones. 600 millones menos 130, ya tengo menos para mi casa. Pero después le decía a la familia, nosotros nunca nos fuimos de viaje, no puede ser que yo nunca les haya invitado a conocer Cancún, tenemos que conocer Cancún en familia. Segundo día, con el auto nuevo, me voy a la agencia de viaje y ya compro un paquete de turismo. Fin de año nos vamos a Cancún, 40 millones de guaraníes, vaya nuevamente a Cancún. Ahí ya no tenemos casi 200 millones menos para construir la casa. Y después me acordé que tengo que construir la casa. Y me voy y le digo al arquitecto, bueno, vamos a hacer la casa rápidamente, acá tenés 300 millones, empezá ya la obra. Hacer los cimientos, comprar, comenzar a construir, y yo te voy a ir dando en función a los certificados de obra que vos me vayas dando. Pero ahí seguimos teniendo 200 millones de guaraníes o 100 millones en el bolsillo y nuevamente la sociedad de consumo me indica que yo tengo que seguir gastando esa plata. Tengo que ir a cenar en los mejores restaurantes, tengo que hacer turismo interno, llegó la Semana Santa, hay que seguir gastando, no me alcanza el dinero, el salario, pues no hay problema, yo tengo acá en el bolsillo. Sin darme cuenta, el 100 millones que tenía se fue, se fumó. Después viene el arquitecto, bueno, ahora tenemos que hacer la parte del techo y hay que comprar esto, este certificado. Ahora, arquitecto, no hay más plata. ¿Cómo no hay más plata? Y no hay más plata. Me quedé con los 3 millones de alquiler, me quedé con el 2,5 millones de la cuota, me quedé con el lindo auto 0 kilómetros que comienza a necesitar mantenimiento, me quedé con la casa medio terminal que no sirve para nada. Y ese es un estado desordenado y deficiente. Si nosotros no tuviésemos una norma que nos diga que solamente sirve para inversiones productivas lo que vos te vas a endeudarte, porque ¿cuál es la lógica de la inversión productiva? Que lo que yo invierta tiene que tener retorno para que yo pueda pagar el préstamo. Si hubieses terminado la casa y si hubieses cumplido con tu plan inicial, no hubieses pagado más alquiler y hubieses destinado a pagar tu préstamo, que a los 20 años hubiese sido tu casa, podías haber vendido a otro precio, te podías haber comprado el auto que querías, te podías ir de viaje donde querías, pero no seguiste el plan. Y eso ocurre con un Estado que no sigue el plan y se pierde por el camino. Y hubo países, hubo estados
que se endeudaron solamente para pagar gastos corrientes. ¿Qué es lo que es gasto corriente? Hay que pagar salario, saca préstamo, hay que pagar salario. Se fumó el dinero, pagaste el salario y no hay ningún tipo de retorno. Y eso va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, el déficit va aumentando, la línea de crédito a nivel internacional se comienza a endurecer, encarecer, no hay más préstamos, las tasas de interés son sumamente elevadas y llega momentos donde el Estado no tiene más capacidad de pago, no puedo pagar más el préstamo y ocurre el default, no tengo más para pagar el dinero y le digo simplemente a los que no, ¿saben qué? No tengo más plata, no le voy a pagar más. Me declaro en quiebra, básicamente. Y ocurre el default y el default es un problema inmenso para un Estado. En el tema de bonos no solamente ocurre el default, ocurre el cross default. ¿Y qué es lo que es el cross default? Un incumplimiento en el pago de intereses o de capital de algún bono emitido no pagado al tiempo de su vencimiento ocasiona la caída de todas las obligaciones contraídas por el Estado. No es que me venció ese 5 millones de dólares nomás que no pagué, me venció los 5.000 millones de dólares que emití porque no cumplí con esa obligación como tal. De ahí que la responsabilidad del Estado es enorme al momento de contraer obligaciones y de ahí que esa norma inserta en la 1535 es muy útil. Solamente podés utilizar o endeudarte para inversiones productivas, no para gastos corrientes. ¿Tuvo una excepción? Sí, tuvo una excepción. Pandemia. En pandemia tuvo una excepción, pero pandemia es algo que tendríamos que encajonar y sentarnos a estudiar en otro momento porque es una excepción total a la regla. Fue una situación de guerra total y donde tenía que establecerse otros procedimientos no tradicionales a lo que nosotros veníamos acostumbrados. Pero una vez concluida la pandemia, volvemos lentamente, nuevamente a nuestros ratios de orden que teníamos anteriormente. En Argentina esto no ocurrió y recuerdo que en algún momento dado, en alguna charla, uno de los oradores había mencionado justamente que una de las grandes virtudes de la disciplina paraguaya fue esa disposición inserta en la norma que Argentina nunca lo tuvo y que ahora colocaron dentro de la ley. ¿Y por qué nunca lo tuvo? Porque al ser federal, cada provincia podía determinar libremente el endeudamiento correspondiente. Entonces Argentina nunca tenía, parecía lo raro, nunca tenía problema, estaban con mucho problema económico, pero nunca había problema de pago de salario. Bueno. Y nunca había problema, porque el que ganaba emitía bonos, se endeudaba, pagaba salario, pagaba gastos corrientes y nunca había el problema. Solo que esto fue creciendo y llega un momento dado que la bicicleta, ustedes saben lo que es y se habla mucho siempre, la cadena de la bicicleta se suelta, el bicicleteo permanente, llega un momento dado que la cadena se soltó y ya me alcanzó el de atrás y ya no tengo más la forma de poder pagar la deuda contraída. Bien, ¿a quiénes se aplica la LAFE, la Ley de Administración Financiera del Estado? Y acá es lo que les había mencionado, la Administración Central, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, sus reparticiones y dependencias, Contraloría General de la República. Esos son Administración Central para la Ley de Administración Financiera. En otras leyes después se comienza a analizar de manera distinta. Después están las entidades, Banca Central del Estado, una entidad, personería jurídica, autonomía, gobiernos departamentales. En gobiernos departamentales, si tenemos tiempo, vamos a hacer también un pequeño ejercicio con ustedes, porque escuché mucho y les adelanto para que vayan mirando para mañana. Escuché mucho en estos días gobernaciones y municipalidades con su autonomía y su descentralización correspondiente y no se respeta. Y dejo picando para ustedes municipalidades y gobernación. Y les dejo picando esa afirmación de alguien. No les digo quién, porque alguien que dice no se respeta la descentralización y la autonomía municipal y de las gobernaciones y la intromisión que nuevamente quiere hacer el Ejecutivo con las gobernaciones y municipalidades. La tarea para mañana es analicen si realmente las municipalidades y las gobernaciones están descentralizadas y tienen autonomía y autarquía también en cierta forma, si quieren decir. Y mírenlo desde el punto de vista constitucional. Creo que era artículo 160, 161, por ahí gobernaciones, y al lado estaban municipalidades. Y analicen desde el punto de vista legal, jurídico,
cuál es la ubicación que tiene tanto la municipalidad como la gobernación. No es un tema sencillo, principalmente en el de las gobernaciones, y vamos a discutirlo un poco en cuanto a qué ustedes opinan con relación a esa disposición constitucional y cuál es el alcance que tiene la competencia de la gobernación y la municipalidad. Bien, ahí están citados el resto: universidades nacionales, Consejo de la Magistratura, Ministerio Público, Justicia Electoral, el listado de todos los organismos y entidades del Estado propiamente dicho. Acá hay un reconocimiento claro y pleno de que la municipalidad no forma parte de los organismos y entidades del Estado, porque por rango constitucional tienen autonomía, ya les adelanto, tienen autonomía constitucional, y es lo que siempre se discute, de que están liberados, sueltos, no puede haber intromisión por parte de la administración central con las municipalidades. Y sí, la ley de administración financiera menciona que supletoriamente se le va a aplicar las disposiciones de la 1535, y también en lo que tenga que ver con el control en cuanto a las transferencias que reciben por sobre todas las cosas. También hay una parte de la ley 1535 que señala, en el decreto reglamentario principalmente, que las disposiciones contenidas en el presupuesto serán bajados al presupuesto municipal. Es decir, las municipalidades tienen la misma estructura presupuestaria que el presupuesto general de la nación. Es decir, hay ingresos, hay gastos, hay financiamiento, la codificación correspondiente. Ellos tienen una intendencia, tienen un ejecutivo municipal que es la junta, tratan de la misma manera el presupuesto. Finalmente, es una duplicación de lo que es el presupuesto que nosotros estamos analizando, también se da en el ejercicio municipal para la aprobación de su presupuesto municipal como tal. Bueno, el presupuesto general de gastos de la nación está integrado por los presupuestos de los OEE señalados en la ley. El presupuesto, excluido la municipalidad, excluida las... es más fácil explicarle quiénes están fuera del presupuesto, porque ustedes van a poder llegar a la conclusión que el resto está dentro del presupuesto. Está fuera del presupuesto municipalidad, y está fuera del presupuesto empresas privadas o con acciones privadas del Estado. ¿Cuáles son esas empresas del Estado que se rigen por el Código Civil, o que hay una discusión también si por qué norma lo que se rigen, pero que no se encuentran incluidas expresamente en el presupuesto y también es de aplicación supletoria en cierto sentido? ¿Cuáles son esas empresas? Copaco, muy bien. ¿Otra? SAP, Ferrocarril, Capasa. Esas son las entidades que no forman parte del presupuesto general de gasto de la nación con las municipalidades. El resto está alcanzado por el presupuesto general de gasto de la nación: gobernaciones, administración central en el poder legislativo, poder judicial, poder ejecutivo. Y esto nos lleva simplemente, cuando dice está integrado por los presupuestos de los OE señalados en la ley, un debate histórico que ha comenzado en cierta forma a debilitar mucho la estructura del presupuesto, es que todos se sienten independientes y autónomos a la hora de hablar de presupuesto. ¿En qué sentido? Yo soy de un poder del Estado, acá hay autonomía, artículo 3 de la Constitución Nacional, vos no podés decirme qué yo tengo que gastar, hasta dónde tengo que gastar, cómo tengo que gastar, para qué tengo que gastar. Eso depende de lo que yo quiera hacer. No te metas vos en mi camino. No me limites vos en un plan financiero. ¿Por qué me recortás en el plan de caja? No se hace eso. Y yo soy autónomo, yo tengo que hacer y disponer, yo soy un poder del Estado independiente. Miren, el comentario que les hago es meramente ejemplificativo, no tiene que ver con ninguna de las instituciones, pero eso es lo que ocurre normalmente a la hora de que se plantean las acciones de inconstitucionalidad, las medidas cautelares. ¿Por qué? Porque hay un principio que en materia de administración, alguien tiene que velar por la correcta administración y cuidado de los recursos. Alguien tiene que decir estimativamente esto es lo que podemos recaudar, estimativamente en esto podemos gastar, hasta aquí podemos llegar. Yo no te puedo dar algo que no va a tener el Estado, yo no puedo gastar algo que no voy a generar, porque si yo te doy algo que no voy a generar, eso quiere decir que tengo que endeudarme.
y tengo que endeudarme para darte algo que podríamos recortar, una administración adecuada. Gastar y gastar mejor y gastar bien es muy difícil a nivel de Estado y es uno de los reclamos más importantes que hace el sector privado por sobre todas las cosas. Pero ese alguien en la Constitución Nacional, en la ley, en el desarrollo de la norma, es una tarea que se le asignaba al Ministerio de Hacienda y se le asigna ahora al Ministerio de Economía y Finanzas. El Ministerio de Economía y Finanzas tiene el peor rol de todos, porque es el que tiene que decirle no muchas veces a incrementos, a modificaciones presupuestarias, a cambios de fuentes de financiamiento, la pelea ahora con el tema de hambre cero, y tenés que dar la cara, hay que estar ahí y hay que absorber el golpe de muchas veces tener que decir las necesidades están justificadas, están obligadas. Es imposible discutir y decir que no tendríamos que gastar más en salud pública. Es imposible decir que el país no necesita de mayor educación y mejor educación. Hay que invertir más en educación. Claro que hay que invertir más en educación, claro que hay que invertir más en salud pública. La pregunta es, ¿tenemos los recursos necesarios para poder hacerlo? Y si no tenemos los recursos adecuados para poder hacerlo, ¿cómo lo vamos a lograr? Me imagino que acá ustedes tienen ideas fantásticas de cómo podemos obtener mayores recursos, pero ¿cuál es el elemento más fácil a la hora de poder tener más recursos? ¿Cómo se logra más recursos? Elevar los impuestos. Elevar los impuestos es lo más fácil que hay. Elevar los impuestos ha ocasionado que muchísimos países tengan una presión fiscal elevadísima, elevada, alta, 30, 35, 40%. Imagínense usted una presión fiscal de 40%. Quiere decir que el Estado se queda con el 40% de lo que yo estoy produciendo, básicamente. Con esos niveles es imposible aumentar impuestos porque no hay forma de sostener ya la economía de un país. Paraguay tiene 9.9% del Producto Interno Bruto, es la presión fiscal con que cuenta actualmente el Paraguay. ¿Tiene margen para subir? Sí, tiene margen para subir, muchísimo, diría cualquiera. Pero cuando hablamos de el bolsillo de cada uno y de elevar, tiene un impacto brutal, enorme en lo que tiene que ver con inversiones, por sobre todas las cosas, inversionistas que buscan lugares donde tengan menor presión fiscal para poder invertir adecuadamente. Y si nosotros nos sumamos al vehículo de los que tienen presión fiscal elevada, y probablemente va a repercutir también ahí, y no vamos a tener con carencia de inversión, no es subir los impuestos nomás lo que ocasiona mejores resultados. Y Paraguay es un ejemplo de ello. Recuérdense ustedes que anteriormente teníamos una tasa fiscal, teníamos una tasa del impuesto del IRASI que era ¿cuánto era? 30%. Anteriormente era 30% la tasa del impuesto y recuerdan ustedes que hace unas décadas aproximadamente, no me acuerdo, en el 91, con la reforma fiscal del Paraguay, la primera reforma fiscal, se niveló todos los impuestos en 10%. Muchos dijeron, ustedes están locos, van a bajar la tasa 20%, van a nivelar todo en 10%, con el déficit que tenemos, nosotros necesitamos recaudar más, no necesitamos bajar impuestos. Y sin embargo, esa simplificación, haber bajado de 30 a 10, tuvo un efecto totalmente contrario en el tiempo. Se recaudó muchísimo más de lo que se venía recaudando con el 30%. Entonces, la receta mágica no es solamente subir impuestos para tener más recursos. Hay un montón de cosas. Yo no soy economista, así que les estoy hablando de más en ese tema, pero existen numerosas recetas que se pueden dar para poder recaudar más y gastar mejor, porque no es simplemente recaudar más y tirar todo de nuevo el dinero. Pero la ley de presupuesto también es un instrumento donde se asignan recursos financieros. Instrumento donde se asignan recursos financieros. La plata que recaudo tiene que plasmarse en un documento de cómo se va a gastar ese dinero que se va recaudando durante el año. Constituye la expresión financiera del plan de trabajo anual de los OEE. Se preverá la cantidad y origen de los ingresos. Se determinará el monto de los gastos autorizados, se elaborará por programas y con técnicas. Acá hay una terminología amplia. Estamos hablando de fuentes de financiamiento, estamos hablando de programas con técnicas.
Ustedes sabrán que fuente de financiamiento es lo que más hoy día se está discutiendo a nivel de hambre cero con los estudiantes, fuente 10, fuente 20, fuente 30, yo no quiero fuente 10, yo quiero otra fuente, pero son las tres fuentes principales que tiene o de los cuales se nutre el presupuesto general de gasto de la nación. Tenemos que saber, como abogados del Estado, lo básico, y lo básico nos indica que hay tres fuentes de financiamiento. Cuando ustedes le hablan de fuente 10, eso quiere decir recursos genuinos del Tesoro. Eso tiene que ver con impuestos. Y no es solo impuestos, el 80% de impuestos, pero también puede ser royalties, intereses generados por alguna colocación realizada, gastos de capital. No es solamente impuesto en un 100%. El 80% está compuesto por impuestos, pero hay un 20%, un remanente, que lo producido por las inversiones de capital realizadas por el Estado y los royalties percibidos también por las entidades binacionales. Cuando ustedes le hablan de fuente 20, ¿qué es lo que es fuente 20? Este es un proyecto que está financiado con fuente 20. Este es un proyecto que está financiado con préstamos internacionales. Fuente 20 es préstamo, colocación de bonos, préstamos con alguna entidad financiera. De ahí viene la fuente 20 que le denominan. Y fuente 30 es todo lo que tenga que ver con los recursos institucionales de ese organismo o entidad del Estado en particular. Por ejemplo, la percepción de alguna tasa que se perciba en esa institución, algún arancel correspondiente. Hay algunas instituciones como la municipalidad, que FONACIDE es fuente 30 para ellos, para el Estado es fuente 10 porque es recurso genuino del Estado, pero para la municipalidad es un recurso institucional y se carga dentro de fuente 30. Entonces, esa es una pequeña y marcada diferencia que ustedes ven ahí en cuanto a lo que es la cantidad y origen de ingreso, fuente de financiamiento, programa. Programas, el presupuesto trae programas, trae subprogramas, trae proyectos y trae actividades en el desarrollo que se va desgranando dentro del presupuesto. El programa, digamos que es el punto más importante dentro del presupuesto y que tiene que ver con el desarrollo de las políticas públicas del Estado. Un programa es permanente dentro de la ejecución del Estado. Cuando yo tengo programa 1 del Ministerio de Hacienda, pago la deuda, lo que sea, un programa permanente, no termina en el tiempo y se va renovando periódicamente dentro del presupuesto general de gasto de la nación. Un proyecto, como su nombre lo indica, es una tarea o una función específica que tiene un inicio y tiene un fin. Una actividad está vinculada a un elemento dentro de ese proyecto. ¿Se dan cuenta ustedes cómo se va bajando el nivel en cuanto al programa, en cuanto al proyecto y en cuanto a la actividad? Y de esa manera se va desarrollando el presupuesto general de gasto. En el tiempo, para que perdure mi gasto dentro del presupuesto, ¿es conveniente que yo esté en un proyecto o que yo esté en un programa? Siempre va a ser conveniente que yo esté en un programa dentro del presupuesto, porque el programa es el desarrollo de una política pública del Estado, perdura en el tiempo y se va repitiendo de ejercicio a ejercicio. Si yo estoy en un proyecto, yo tengo la vida útil determinada, alguna vez va a terminar ese proyecto como tal. Entonces, esa es una diferenciación que hay y que se hace dentro del presupuesto. Principios. Estos son los principios que están consagrados en la LAFE y que son los principios que uno permanentemente los desarrolla al momento de realizar análisis legales en cuanto a la ejecución de un presupuesto. La universalidad, el primer principio que trae. ¿Qué es lo que es la universalidad? Te dice la norma que todos los ingresos y todos los gastos deben estar debidamente contemplados en el presupuesto general de gasto de la nación. ¿Qué quiere decir en pocas palabras? Que yo no puedo gastar algo que no tengo autorización en el presupuesto. Que yo no puedo ingresar o usar un ingreso que no está previsto en el presupuesto general de gasto de la nación. Todos los ingresos y todos los gastos deben estar previstos en el presupuesto general de gasto. Legalidad, la legalidad implica que todo lo que está como ingreso puede aumentar, porque es una estimación de recaudar 1.000, pero puede darse el caso que tuve un año fantástico y recaudé 1.500. Entonces, puede aumentarse el ingreso en ese sentido o puede disminuir el ingreso. Estimé 1.000, vino una sequía, vino inundación, murió todo el ganado, cayó la carne vacuna,
y mi ingreso es 809.000. Ya tengo una diferencia de 200 para poder financiar el presupuesto. Y en cuanto al gasto, yo puedo gastar todo lo que está autorizado, pero no puedo hacer ningún gasto al margen de lo que tengo autorización dentro del presupuesto. Ese punto es muy importante porque hay administradores que ya han tenido inmensos problemas de carácter penal por realizar gastos al margen de la autorización que tenían en el presupuesto general de gasto de la Nación. Mientras yo soy administrador y yo tengo un gasto que está autorizado y tengo el financiamiento correspondiente para el pago, lo puedo realizar. Pero si yo voy a pagar algo que no tengo autorizado para poder hacerlo, pensaría 2 veces antes de autorizar ese pago como tal. La unidad están todos dentro de un mismo documento que es el presupuesto general de gasto de la Nación. La anualidad es para un solo ejercicio fiscal, aunque también la norma ya habla de lo que hoy está desarrollando la Dirección General de Presupuesto, que son los presupuestos bianuales o plurianuales que le llaman, es la confección de presupuestos por resultado, que son otro tipo de presupuesto, donde se fija una meta en particular, se monitorea el gasto realizado y se va evaluando los resultados en función al mismo. ¿Qué es lo que se va buscando con esas técnicas? Mejorar la utilización de los escuálidos recursos que tiene el Estado a través del presupuesto. Y por último, el equilibrio. El equilibrio es lo más sencillo que hay y que simplemente te dice todo lo que tu estimación de ingresos y toda tu estimación de gastos tiene que estar en un equilibrio. Es decir, yo no puedo gastar más de lo que tengo. Parecería ser el argumento central básico de convivencia o de lo que nosotros tenemos que hacer cotidianamente. No puedo gastar más de lo que voy generando. Sin embargo, ahí nace el déficit fiscal. El déficit fiscal, ¿qué es lo que es el déficit fiscal en términos muy sencillos? Estoy gastando más de lo que está ingresando. Y ahí hay un porcentaje que son las reglas macrofiscales que están establecidas en la ley de responsabilidad fiscal, que en un principio establecía que el déficit fiscal no podía superar el 1.5 del Producto Interno Bruto. Es decir, yo puedo aprobar un presupuesto que tenga un déficit fiscal hasta el 1.5. El Paraguay durante mucho tiempo arregló sus finanzas, arregló sus reglas macrofiscales y en cierta forma teníamos presupuestos equilibrados, teníamos superávit, pero no se puede realizar inversiones sin tener recursos. Si uno quiere construir rutas, si uno quiere construir puentes, si uno quiere hacer inversiones físicas, necesariamente debe realizar este tipo de captación de recursos y la captación de recursos genera déficit fiscal. ¿Dónde se dispara el déficit fiscal? El déficit fiscal se dispara en la pandemia, porque en la pandemia no había caso. Tenías que tener recursos porque tenías que financiar de alguna manera todos los gastos inherentes a salud pública de terapia intensiva, medicamentos, vacunas, salarios. Recuérdense ustedes que no se trabajaba, no había producción, no había pago de impuestos, todo se fue al suelo y ahí el único que podía sostener la economía macro y la economía micro era el Estado. ¿Y cómo podía sostenerlo? A través de la inyección financiera correspondiente. ¿Y cómo lograba eso? A través del endeudamiento. Solamente endeudando. Y ese endeudamiento fue superando la barrera del 1.5 y llegó a establecerse en 3.5 de déficit fiscal correspondiente, que ahora nuevamente va bajando. Y la meta fiscal para este ejercicio presupuestario está en 2.6. Imagínense, vamos bajando nuevamente, tratando de llegar, y el compromiso de Paraguay con los organismos internacionales es volver nuevamente a la ratio de 1,5, que es un manejo sustentable de la economía. Así que estamos haciendo nuevamente el declive para abajo, pero tratando de cumplir con ese principio básico de la ley, que es los ingresos deben estar equilibrados con los gastos. No debo gastar por encima de lo que va ingresando. Estas son las normas presupuestarias establecidas en la ley y que son los OE, los organismos de entidad del Estado, no pueden incluir en su presupuesto recursos para desarrollar planes o programas que no guarden relación directa con sus fines y objetivos. Y esta es una cuestión, parece muy simple, ¿verdad? Si yo soy Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social,
mi anteproyecto de presupuesto debe estar vinculado al desarrollo de planes y programas vinculados al área de salud pública. Por decirlo, no puedo cargar cuestiones que no están vinculadas a la naturaleza misma de la entidad o que no están contempladas dentro de las funciones y objetivos de la Carta Orgánica. Por citar un ejemplo absurdo, el Ministerio de Salud Pública no podría presentar un anteproyecto cargando un proyecto de construcción de una ruta, porque no está dentro de las funciones propias que tiene el Ministerio de Salud Pública. Tiene que ser inherente a las funciones propias de cada organismo y entidad del Estado. Después habla de la descentralización de los recursos financieros hacia los gobiernos departamentales, se implementará conforme a planes de desarrollo por áreas geográficas. Y esto está vinculado un poco a lo que tiene que ver con el tema de la transferencia de royalty, el tema de las municipalidades de menores recursos y los diseños y planes que están también dentro del presupuesto vinculados a desarrollo de áreas geográficas. El área de San Pedro es un área mucho más pobre que el área de Itapúa, pues. Entonces necesita de mayores recursos y ese tipo de situaciones. No se incluirá, y este punto es importante que lo comprendan y lo atiendan, y me van a decir ustedes, pero esto no se cumple en muchos casos. No se incluirá ninguna disposición que tenga vigencia fuera del ejercicio fiscal, ni disposiciones o cláusulas que modifiquen o deroguen otras leyes de carácter permanente. ¿Qué es lo que dice esta norma presupuestaria? Es que la ley de presupuesto no va a contemplar disposiciones que modifiquen, deroguen otras disposiciones de carácter general. Es decir, la ley de presupuesto es una norma de carácter especial que dura un año. Yo con la ley no puedo estar derogando disposiciones en materia de jubilaciones, por ejemplo. No puedo estar modificando los años de edad para jubilarse porque esa no es materia de la ley de presupuesto. Eso es lo que dice la norma. Sin embargo, en las leyes de presupuesto que se han ido aprobando, hay innumerables ejemplos de modificaciones que se han hecho a normas de carácter permanente a través de normas presupuestarias que tienen vigencia un solo año, con lo cual esta norma muchas veces no se cumple. Ahora nos vamos al lineamiento, el decreto de lineamiento del presupuesto. El decreto de lineamiento es un decreto que emite el Poder Ejecutivo dentro del primer trimestre del año, donde le indica a los organismos y entidades del Estado en qué tienen que planificar sus gastos e ingresos de ese año. Por lo general está vinculado al Plan de Desarrollo 2030 que tiene el Paraguay en un decreto y donde se establece la política de Estado de qué o en dónde yo quiero gastar el dinero generado dentro del presupuesto. Principal reducción de la pobreza, mejora las condiciones socioeconómicas, vinculados al proyectos sustentables. Están desarrollados dentro de esa Agenda 2030 cuáles son los lineamientos de la política del Estado y eso es lo que los organismos y entidades dentro de su ámbito de competencia deben bajar en sus anteproyectos de presupuesto. Es decir, yo tengo que hacer mis gastos que estén vinculados a esa Agenda Paraguay 2030 y que logren o que busquen cumplir con esos objetivos como tal. Eso es lo que yo después le voy a enviar al MEP posteriormente en el calendario que habíamos visualizado y ahí la Dirección General de Presupuesto va a analizar ese anteproyecto de si realmente está vinculado al decreto de lineamiento donde se establecían cuáles eran las directrices de gastos correspondientes y si realmente el anteproyecto refleja esa. Si no lo refleja, ahí empieza un cruce con esa entidad, donde el ministerio le cuestiona determinados gastos, determinados ingresos, determinados programas y se va corrigiendo la misma para su presentación al Congreso Nacional. Otro de los puntos que es recurrente y que siempre solía pasar y que suele pasar es que la única entidad encargada de poder presentar proyectos o modificaciones presupuestarias es el Ministerio de Economía y Finanzas. Sin embargo, muchas entidades saltan el Ministerio de Economía y van directo al Congreso Nacional para aprobación de ampliaciones presupuestarias, modificaciones presupuestarias, y estas ampliaciones después pasan al Ejecutivo y son vetadas por el Ejecutivo. O sea, anteriormente era recurrente esta situación. No, si por fin conseguí para mi ley que ampliaba mi presupuesto y sin embargo Hacienda nuevamente me vetó la ley como tal, porque no se cumplieron con eso. O pudo darse el caso
de que nos fuimos al Ministerio de Economía y el Ministerio de Economía me dijo, no, conforme a la proyección de ingresos no vamos a poder tener esos gastos o no vamos a poder tener esa ampliación solicitada, por tal motivo este año no podemos solicitar esa ampliación. Entonces me voy a mentira y digo, no, vamos a saltar, nos vamos directo al Congreso y vamos a pedir ahí la ampliación y el desenlace está visto, ¿verdad? Si no puedo políticamente conseguir que el presidente apruebe, el Ministerio de Economía me va a vetar la ley. Y es una disputa que constante y permanentemente se da. 20% y 3% son números constitucionales, es decir, están en la propia Constitución Nacional, son los dos sectores que expresamente contempla la Constitución cuánto le tengo que asignar a la educación y cuánto le tengo que asignar al Poder Judicial. Y acá hay un debate que se genera en torno a, se le da, y la vez pasada en la audiencia pública el tema hambre cero, el primer punto que salió fue que el Estado no cumple luego con el 20% que dice la Constitución Nacional y no le asigna a la educación lo que dice la Constitución, que el 20% del presupuesto general de gasto de la Nación tiene que asignarse a educación. Y según el cálculo que hacían, era el 9% nomás lo que se le asigna a educación en ese momento. Sin embargo, es el 20% del presupuesto de la administración pública central, excluido préstamos y otras operaciones de crédito público. Si nosotros tomamos solamente el presupuesto de la administración pública, que vimos aquí que era los tres poderes del Estado más la Contraloría General de Gasto de la Nación, realmente educación hoy está con el 25-26% aproximadamente de lo que lleva del presupuesto vinculado a esas áreas. Ahora bien, si yo le sumo préstamos y le pongo otras operaciones de crédito que tienen afectación específica, ¿qué quiere decir específica? Yo saqué un préstamo para hacer una ruta, entonces es una afectación específica. No podría tomar como base ese préstamo para educación porque eso no va a ir a educación. Si tomo todo, sí va a ir cerca del 9-10% de todo el presupuesto general de gasto de la Nación, pero queda claro que corresponde el 20% del presupuesto de la administración central, excluidos los préstamos. Y en el caso del Poder Judicial es el 3% de la administración central, pero más, en este caso, ustedes habían visto que ahí el Consejo de la Magistratura, Ministerio Público, son organismos de entidad del Estado, más el presupuesto de esas entidades. Es decir, la forma de cálculo difiere en cuanto al Poder Judicial y en cuanto a la educación. Y lo único que convergen ambos es que no se toma en cuenta los préstamos para hacer el cálculo de rigor. Criterios, normas habíamos hablado, ahora vamos a hablar un poco de los criterios presupuestarios. Los ingresos se estiman bajo el principio de disponibilidad sin perjuicio de previsiones y pago de obligaciones. ¿Qué es lo que es disponibilidad? Tiene que estar disponible los recursos, no es eso yo voy a recaudar eventualmente, no, debe estar efectivamente recaudado, debe estar disponible en la tesorería para poder realizar los gastos correspondientes. Las estimaciones de ingresos constituyen metas. Se estima recaudar tanto, esta situación puede lograrse o no. Hoy día tenemos un incremento en la recaudación, que cuando dice hay un incremento es porque la estimación se hizo en 100 y hoy estamos en 130, o sea, hay un 30 de más que se está recaudando y que finalmente ese adicional irá a financiar otros gastos dentro del presupuesto. Deducido lo requerido para el pago de la deuda flotante, el saldo disponible al 31 de diciembre será únicamente para financiar el presupuesto del ejercicio siguiente. También es un término que ustedes seguramente escucharán mucho, el tema deuda flotante. ¿Qué es lo que es la deuda flotante? En materia de tesorería está la previsión presupuestaria, la obligación y el pago. Tres etapas dentro de este proceso. La previsión presupuestaria, yo tengo que tener previsto en el presupuesto el pago, o sea, el gasto correspondiente, tengo que tener los créditos presupuestarios para poder realizar el pago correspondiente. Debo tener ese acto jurídico por el cual yo me obligo a pagar por un servicio o por una obra recibida, ese pago dentro de ese crédito presupuestario autorizado en el presupuesto. Si yo obligué
antes del 31 de diciembre, pero no cancelé o no pagué, que es el último acto, el último efecto, eso pasa a deuda flotante que es cancelado antes del 28 de febrero del siguiente ejercicio fiscal. Si yo simplemente tengo la previsión de crédito presupuestario, no me sirve de nada porque no hay deuda flotante. Yo tengo que obligar para que pueda pasar al siguiente ejercicio para el pago. En el Ministerio de Economía en diciembre enloquecen todas las entidades porque todos quieren llegar por lo menos a la etapa de la obligación para poder cobrar como deuda flotante en el siguiente ejercicio. Si yo no alcanzo eso, entro dentro del presupuesto siguiente y nuevamente entro en la vorágine de poder cobrar alguna vez. Siempre decimos el Estado es un mal pagador, pero es el mejor pagador de todos. Siempre termina pagando, siempre va a terminar pagando. ¿Cuándo? Esa es una pregunta que muchas veces no se puede responder, pero siempre termina pagando. ¿Preguntas? Bien, esto es lo que habíamos hablado hace rato, el tema del programa, subprograma y proyecto, que es muy importante el tema de que el programa desarrolla políticas de Estado y tienen una connotación permanente dentro del presupuesto general de gasto de la Nación. El subprograma y el proyecto, que es un conjunto de obras que se realizan dentro de un programa. Es muy importante la definición del programa porque determina el tema de las transferencias de crédito presupuestario y modificaciones presupuestarias, si se hacen por decreto o se hacen por resolución del Ministerio de Economía y Finanzas posteriormente. Mucho vamos a ver también en su momento este tema, las transferencias de crédito que se dan. El crédito es la autorización dentro del presupuesto para el pago correspondiente y muchas veces escuchamos no tengo crédito presupuestario, no tengo la autorización dentro del presupuesto para el pago de rigor. Puede darse situaciones en las cuales el crédito presupuestario me indica 5 millones de dólares, por decirlo, 5.000 millones de guaraníes, y se agota el crédito presupuestario. Es decir, gasté los 5.000 millones de guaraníes que tenía autorizado, pero tengo gastos necesarios por 10.000. Hay 5.000 millones que están desfinanciados y que no tengo créditos presupuestarios para poder pagar. Necesito transferencia de crédito. Necesito transferencia de autorización dentro de un mismo programa para poder realizar ese pago. Y veo que en otra situación encuentro que hay un gasto previsto que tiene una autorización de 20.000 millones de guaraníes, pero el gasto previsionado es de apenas 10.000 millones. Es decir, me sobra 10.000 millones de crédito que puedo distribuir a otros gastos en particular. Entonces, la transferencia de crédito dentro del mismo programa lo hago para ese 5.000 que me está faltando. Generalmente cuando es el pago de jubilaciones, se hacen estimaciones de créditos presupuestarios elevados porque uno no sabe cuánto es lo que va a poder pagar de jubilaciones en ese año y las estimaciones son elevadas. Entonces tiene mucho crédito presupuestario o mucha autorización que pueden ser utilizadas muchas veces dentro de una modificación presupuestaria. Clasificador presupuestario por ingresos, gastos y financiamiento. Este es un componente de la ley de presupuestos y es uno de los componentes más importantes porque establece la codificación de todo lo que tenga que ver con el ingreso, con el gasto y con el financiamiento. Y cuando hablamos de codificación es tal cual como se señala, se codifica íntegramente todo lo que ingresa, todo lo que se gasta y todo lo que el organismo financiador, en este caso, se determina. Por ejemplo, Grupo 100. ¿Quién de ustedes no habrá escuchado hablar del Grupo 100? Que es lo único que siempre solemos atender porque Grupo 100 es salario del personal y en el Grupo 100, en el Código 111, es salario o remuneración del personal. Entonces es importante, no es posible que nosotros conozcamos íntegramente todo el clasificador presupuestario, porque si ustedes entran a mirar el clasificador presupuestario van a encontrar que es un libro y como libro no es posible identificar adecuadamente cada una de la codificación que se encuentra dentro. Pero sí es importante saber las clasificaciones generales. Por ejemplo, yo tengo que saber que el Grupo 100 es remuneración del personal.
Y a partir de ahí comienza a desglosarse en 111, 112, 113, 114, remuneración, dieta, salario extraordinario, salario adicional. Entonces, cuando hablamos en la terminología presupuestaria, vemos si tenemos créditos en remuneraciones extraordinarias para poder hacer los pagos correspondientes. No tengo crédito en el 199, es lo que generalmente solemos escuchar. ¿Qué es lo que es el 109? Otros gastos del personal. Ahí se paga toda esa diferencia salarial que a veces tenemos que pagar porque no tenemos la categoría correspondiente. Hubo una modificación, hubo un cambio, le saqué a un jefe de departamento y le asigné otra categoría y le tengo que pagar la diferencia salarial y no tengo esa categoría. Y le pago con el 199. Y el 199 la institución tiene que tener créditos presupuestarios para poder realizar el pago. Si no lo tengo, no puedo hacer ese pago de rigor. Tengo que saber que el grupo 200 de servicios no personales, todo lo que tenga que ver con el pago de ANDE, agua, electricidad, todos los gastos, todos los servicios del Estado se encuentran desglosados en el grupo 200 y así sucesivamente hasta el grupo 900, el 300, 400, 500, 700 servicios de la deuda pública, 800 transferencias y 900 otros gastos como tal. Entonces, si por lo menos podemos saber cuáles son en su definición los grandes grupos, vamos a poder identificar dentro del clasificador presupuestario dónde ubicar lo que estoy buscando en particular. Esa misma codificación se da cuando hablamos de ingreso y cuando hablamos del financiamiento como tal. Es un instrumento metodológico, él servirá para uniformar las transacciones financieras y al sancionarse la ley de presupuesto también se aprueba como anexo el clasificador presupuestario. Va adjunto a la ley de presupuesto. Esta es la estructura que tiene un presupuesto. Cuando nosotros vemos el presupuesto, tiene que tener un presupuesto de ingresos, tiene que tener un presupuesto de gastos, tiene que tener un presupuesto de financiamiento, tiene que tener el anexo del personal y tiene que tener el presupuesto de las empresas públicas. Este es el componente de una ley de presupuesto. La ley de presupuesto tiene que contar con estos 5 elementos cada año para poder determinar. Cuando nosotros vemos el anexo de personal, estamos viendo la categoría, el cargo y el salario del funcionario del Estado como tal. Si yo les pregunto a ustedes, ¿quién es funcionario público? ¿O cómo uno es funcionario público? ¿Qué dice la ley en torno al funcionario público actualmente? A ver. La que debe ingresar por concurso público. Ingresar por concurso público es un principio constitucional que hoy día el Estado debe respetar, debe cumplir. Es la idoneidad el único requisito para el ingreso a la función pública. Pero hay una definición dentro de la ley que nos dice cuándo uno es funcionario público. Cuando el cargo está contemplado en el anexo de personal de la ley de presupuesto. Es funcionario público la persona que ocupe un cargo en el anexo de personal de la ley de presupuesto. Es decir, para que yo me considere hoy, actualmente, funcionario público, debo ocupar un cargo en el anexo de personal de la ley de presupuesto. Entonces, ¿el contratado de funcionario público? No lo es. El contratado actualmente no es funcionario público porque no ocupa un cargo en el anexo de personal de la ley de presupuesto. Dicho esto, el contratado puede firmar un acto administrativo, puede rubricar. A ver, ¿alguien? Por ejemplo, si yo les digo, les voy a dar un ejemplo más práctico. Un OEE que tiene una dependencia, dirección de licitaciones. Y en la dirección de licitaciones emite las resoluciones de adjudicación correspondientes. Y yo les pregunto, ¿esa resolución de adjudicación puede ser firmada por un contratado? Vamos a subirnos, vamos a llegar.
realidad quien puede expresar la voluntad de la administración es el funcionario público, el nombrado, porque con el nombramiento se le inviste a la persona para que pueda expresar la voluntad de la administración. El contratado no es nombrado, con lo cual no puede firmar actos administrativos. Perdón por la voz, estoy un poco afónico. Brillante. Esa es la respuesta. El funcionario público es el único que puede rubricar actos administrativos, es el único que le da validez al acto, y eso está en el propio Código Civil. Los instrumentos públicos, ¿quiénes pueden rubricar instrumentos públicos? El funcionario público. El contratado no lo puede hacer, y ese es un error, no sé si es un error, es una equivocación grave que muchas veces cometemos a nivel de organismo de entidad del Estado. Yo creo que tiene que ver con el tipo de responsabilidad que tiene también. El contratado, ¿cuál es lo que es su responsabilidad? Su contrato. Más allá, está limitado. En cambio, el funcionario público tiene una responsabilidad administrativa. Todos los actos que él realiza tienen una consecuencia. En cambio, el personal contratado, que se hace por una cuestión presupuestaria, porque no tengo rubro permanente, porque esto, porque aquello, 1000 problemas, le pongo a un contratado ahí. Pero si él incurre en un acto que no debe, ¿qué hago yo con él? Le descontrato y punto. Si no es un hecho punible. Si es un hecho punible, mando al Ministerio Público y nos peleamos allá. Pero cuando él comete en el ejercicio de esa función que se le otorgó de manera irregular a mi criterio, ¿qué hago yo con él? Es una linda interrogante, porque eso nos lleva también a decir, ¿es un acto nulo o un acto anulable? Porque no sabemos también si es nulo o es un acto anulable. ¿Quién le dio esa autorización? ¿Por mutuo propio? ¿En qué momento se da esa firma de rigor de este contratado? Y se generan innumerables situaciones, vinculado a lo que estás mencionando, porque cuando decimos está en el propio contrato, y yo me pregunto, pero un contratado de 15 años que está en el propio contrato, es medio complicado poder establecer ya una relación contractual meramente. Pero vamos nuevamente a este director de licitaciones. Y este director de licitaciones hoy día es un cargo de confianza. Vamos a hablar en cargo de confianza. Entonces yo digo, titular del ente, yo te voy a contratar a vos, para que vos seas directora de licitaciones. Porque es un cargo de confianza. Es correcta la designación del contratado en el cargo de director de la entidad. Por eso, la compañera menciona el anexo y es muy importante, porque si nosotros nos fijamos el anexo de personal, vamos a encontrar que hay un director de adquisiciones con categoría A24 con un salario de 17 millones, por decirlo de alguna manera. Está contemplado en el anexo de personal, es un funcionario público el que ocupe ese cargo. Ahora bien, ese cargo es un cargo de confianza. Pero ¿qué viene y te dice la entidad? Ah, no, esa categoría ya no existe, fulano llevó hace tiempo, no hay la categoría, no tengo esa categoría. Entonces por eso te designo a vos como contratada para ser directora de la dirección de adquisiciones, que es un cargo de confianza. Pero en realidad hay una mala e incorrecta aplicación de la norma, y ese contratado, por más que el contrato diga que él puede ser director de adquisiciones, que puede firmar, sus actos son nulos o anulables. Podríamos discutir la consecuencia eventual de lo que pueda tener, pero ese cargo que está en el anexo de personal tiene que ser ocupado por un funcionario público. Y ahí les pregunto, ese cargo de director, yo te asigno, vos no sos funcionario público, pues yo te asigno directamente a vos. Saco decreto y te mando como director de la dirección de adquisiciones. ¿Vos sos funcionario o no sos funcionario? El ejemplo es, está la dirección de adquisiciones, cargo en el anexo de personal y yo soy el ministro. Y yo, ministro, te digo, Juancito, yo quiero que vos seas director de jubilaciones. Yo no soy funcionario, no importa, yo por decreto te voy a designar. Te designé por decreto en ese cargo. Y te pregunto, ¿vos sos funcionario o sos contratado? ¿O sos una persona privada o sos un empleado del Estado? ¿Qué sos mientras estés en ese cargo de director? Y la administración anterior le dio a otro y ya no tengo más cargo. Pero viene el ministro y te dice a vos, o no,
perdón, me retraigo, me voy para atrás. Está el cargo, está en el anexo, está el cargo, está la categoría. Y viene el ministro y te dice, vos sos mi capé, vos sos mi amigo, ¿verdad? Y yo te digo, ¿sabes qué, Juancito? Yo quiero que vos te vayas a ese cargo de director de adquisiciones porque vos sos en plena confianza, yo confío mucho en vos, y yo te voy a designar mañana, voy a pedir al presidente un decreto y te vamos a designar director de adquisiciones. Pero vos nunca no conocés la función pública, vos no sos nada de la función pública. Sale el decreto, te vas y te sentás en el escritorio, en el sillón del escritorio, y ahí te pregunto, ¿vos sos funcionario o no sos funcionario? ¿Sos funcionario público o no sos funcionario público? Está en el anexo, vas a cobrar en el anexo, te van a pagar el salario que está ahí. ¿Sos o no sos? Muy bien. Funcionario público es el que ocupe un cargo en el anexo de personal y es independiente de que haya ingresado por concurso o haya ocupado directamente un cargo de confianza. Si viene una persona que ocupa directamente un cargo de confianza, no siendo funcionario de carrera, mientras se encuentre en el cargo va a ser funcionario público. Tiene todas las responsabilidades y todas las obligaciones. La única diferencia que hay es que cuando te remuevan del cargo, te va a la calle. Y al funcionario de carrera se va ahí vamos a pelearnos, pero se va a algún lado. A algún lado se va. Sí, claro. La acotación de la compañera es absolutamente válida porque la ley establece que mientras esté en el cargo, se le aplicará todas las disposiciones vinculadas a los funcionarios de carrera. Menos la estabilidad, lógicamente. Todo lo que tenga que ver a los derechos, obligaciones vinculados al tema de los funcionarios públicos. ¿Por qué les digo también esto? Porque está vinculado al anexo de personal, porque es uno de los debates más fuertes que hay hoy día en torno a la ley, al proyecto de ley del servicio civil. ¿Cuál es la situación de los contratados con relación a esta nueva ley? ¿Cuál es la situación de los cargos de confianza que se van a seguir dando en esta ley? ¿Y cuál va a ser el nivel de concurso que te va a tener que dar también internamente? Pero hasta aquí, lo más importante es que ustedes tengan claro la diferencia que hay en la gente o en los funcionarios que ocupan cargos de confianza, que pueden ser transitorios, que pueden ser de carrera, pero en ningún caso pueden ser contratados. Insisto en esto porque increíblemente escuché y me comentaron y me consultaron ya muchísimos casos de contratados que ocupan efectivamente cargos de gerencia, cargos de dirección, y eso no puede ser, no se puede dar dentro de los organismos y entidades del Estado, y es una situación grave en el sentido que ellos no pueden rubricar actos administrativos si no están investidos de la calidad de funcionarios públicos, y esa es una llamada de atención dentro del manejo interno que puedan tener las entidades y los organismos en este caso. Bien, ¿preguntas? ¿Está todo claro hasta aquí? Muy bien. Lastimosamente tenemos un solo micrófono y eso hace que yo haga mucho ejercicio, pero me viene bien. Para que todos te puedan escuchar, voy a tener que subirme únicamente hasta... ¿Qué pasa en el caso de los dictámenes que emite, ponerle la dirección jurídica de un ministerio? Lo firma el contratado y al lado firma el director que tiene cargo de confianza. En ese caso, ¿el dictamen es nulo o no? Pregunta interesante porque nos lleva a una pregunta anterior. La primera pregunta, en función a lo que está preguntando la compañera, es: ¿los dictámenes son actos administrativos? Son preparatorios, no son actos administrativos. Segunda pregunta, un poco vinculada también. ¿Los dictámenes son vinculantes? No. ¿Cuándo es vinculante? Cuando la ley lo dice. Cuando la ley lo dice, los dictámenes son vinculantes. Basado en ese elemento, la compañera dio el ejemplo de un contratado elaboró un borrador de dictamen, proyecto de dictamen, y lo rubricó el director investido de la calidad de funcionario público que ocupa un cargo en el anexo de personal y que tiene todas las obligaciones y responsabilidades inherentes al cargo. Pregunto al auditorio, ¿ese dictamen es válido o no?
es absolutamente válido. Puede perfectamente hacerlo y el contratado puede perfectamente firmar un dictamen en ese sentido. Llegamos a la conclusión de que el contratado lo que no puede hacer es asumir la condición de funcionario y firmar inequívocamente, solo asumiendo la competencia de un funcionario público, un acto administrativo en particular. El dictamen no es un acto administrativo, es un acto preparatorio, no es vinculante y además lo firma el director responsable que sí es funcionario público. La respuesta es absolutamente válido el dictamen y lo puede seguir haciendo sin ningún temor, que siga firmando nomás el contratado ahí. Bien, ¿otra pregunta? Bueno, este tema de los contratados y el alcance que puedan tener es sumamente importante, es sumamente apasionante porque si comenzamos a desgranar más, vamos a llegar a otras situaciones que se dan en el ámbito laboral propiamente dicho. Recién mencionaba yo y en torno un poco jocoso, vuelve al cargo inmediatamente anterior y paremos ahí porque es uno de los grandes enigmas, creo yo, que se ha dado en la aplicación de la 1626 y que ha generado innumerables interpretaciones e innumerables debates a nivel de Corte Suprema de Justicia y ni hablar de la cantidad de posiciones contradictorias que se han sacado, donde lo que se va a parar ese funcionario que ocupa un cargo de confianza y que es removido del cargo. Vuelve al cargo inmediatamente anterior, vuelve al salario inmediatamente anterior, vuelve al salario anterior al cargo correspondiente o va en picada y sin ningún tipo de paracaídas, de poder sostenerse hasta el fondo de la tabla, como dirían algunos. Este es un problema que en lo particular yo veo por un desorden, porque realmente no existe luego la carrera de la función pública. Nosotros hablamos de una carrera del funcionario público, pero no existe esa carrera como tal. La 1626, cuando fue estructurada y uno lo lee, aparentemente está diseñada de una manera que vayas haciendo una escalada dentro de tu carrera, de que vos seas funcionario, de que concurses por la jefatura, que concurses por la coordinación, primero seas jefe, después seas coordinador, después te vayas a director y después cuando sos director de confianza te remueven del cargo y el inmediatamente anterior es la coordinación, vos te vas a nombrar al cargo de coordinador, no pasa absolutamente nada. Sin embargo, eso nunca se dio o en la mayoría de los casos no se da. Nosotros a veces hacemos un meteórico despegue de la planta baja, llegamos al 10º piso y nos vamos ya como director y después estamos 5, 6, 7, 8 años como director, se nos remueve del cargo y cuando ven cuál era el cargo inmediatamente anterior que ocupaba la persona, nos vamos que, mira, pues era un funcionario, tenía 2 millones nomás de salario, entonces le queremos aplicar el salario de 2 millones del cargo anterior que tenía y estamos bajándole a una persona que durante 8 años estaba cobrando 14, 15 millones de guaraníes, bajarle a 2 millones de guaraníes. Esos ejemplos drásticos se han dado en muchos casos. Hoy día la función pública, el Viceministerio de Capital Humano y Gestión Organizacional, me está costando todavía acordarme, tiene criterios distintos, tiene algún criterio en el sentido de porcentajes que se dan, pero es un problema recurrente que esperemos se solucione ahora con el nuevo proyecto de ley que se está estudiando en el Congreso. No es la panacea, tampoco no va a ser la solución a todos los problemas, pero sí hay un diseño de carrera que es totalmente distinto a lo que hoy día estamos conociendo y se está previendo la posibilidad de que los ascensos sean horizontales y verticales y se den cada 2 años en función a las evaluaciones de desempeño que se vayan dando. Así que eso va a permitir y ahí tiene que haber una conformidad, conjunción, equilibrio y un trabajo fino de los organismos y entidades del Estado con el Ministerio de Economía para reflejar eso en el presupuesto general de gasto de la Nación, lo cual va a llevar su tiempo, va a llevar su proceso, no es nada sencillo y va a generar aún muchas intrigas y luchas internas en ese sentido. ¿Alguna otra consulta? Bien, siendo las 16 horas, vamos a parar aquí con la tarea que ustedes llevan mañana de poder ver el tema de la gobernación y la municipalidad y vamos a tratar mañana de hablar un poco más de lo que tiene que ver con el conflicto ese que hay hoy en Hambre Cero. Vamos a seguir viendo un poco la parte de crédito y deuda pública
y el desarrollo de las demás normas dentro del presupuesto. Vamos a ver algunos ejercicios que vamos a hacer en grupo para tratar de tomar un poco la interpretación de ustedes y traigan las dudas que tengan con relación a lo que fuimos viendo hoy. Así que muchísimas gracias por la presencia, la atención y vamos a continuar mañana.